Qué gusto encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ambientes interesantes de una historieta. Con esto nos referimos a analizar ambientes para evaluar su inclusión en historietas. Eso suena bastante interesante, profesor, pero ¿qué es un ambiente? En esta sesión entenderán ese concepto, pero para que te vayas y se vayan familiarizando con él, les propongo un reto. ¡Ay, me parece genial! Muy bien, comencemos. Cierren sus ojos. No hagan trampa. Ahora, escuchen con mucha atención los siguientes sonidos. ¿Qué sientes? Pues siento bastante frío. Ay, Diosito. Creo que se está acercando un gigante, ¿no? Y ahora siento que me está rescatando un hada. Ya pueden abrir los ojos. Gracias a los sonidos que escucharon, su imaginación los condujo hacia un lugar en el que se desarrolló una situación. La montaña, la nieve, el viento y los pasos del gigante forman parte del ambiente en el que sucedió lo que mencionaste. En una historieta, esos elementos se reflejan de una manera gráfica. ¿Con dibujos y palabras? Exactamente. Aunque las y los alumnos escucharon los mismos sonidos, cada quien imaginó su propio ambiente. Así que de este pequeño reto se pueden surgir miles de historietas. Quiero saber todo acerca de los ambientes en las historietas, profesor. Bien, ¿listas y listos? Iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado es transforma narraciones en historieta, con el propósito de analizar ambientes para evaluar su inclusión en historietas. ¿Hay ambientes que funcionan en las historietas y otros que no? Eso depende del entorno más adecuado para que sus personajes vivan sus aventuras. Claro, no es lo mismo una casa embrujada en medio del bosque que un vagón del metro lleno de gente. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo, para que puedan tomar nota. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, de las inquietudes o de las dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan alguna historieta que les haya gustado? ¿Alguna ha estado basada en una obra literaria? Seguramente en algunos momentos de su vida han tenido contacto con las historietas o cómics, como también se les conoce. Claro que sí, profesor. A mí me encanta leer historietas de superhéroes. Demasiado. También me gustan las adaptaciones de las historias de Edgar Allan Poe, Franz Kafka, de los cuentos clásicos de hadas o de Drácula, del escritor Bram Stoker. Bueno, entre otros. Vaya que sí has leído. Las historietas, a pesar de provenir de diferentes países, comparten una estructura similar. Narran una historia literaria a partir de viñetas, que en una secuencia nos cuentan una serie de acontecimientos que se pueden apoyar en un narrador, diálogos o, en ocasiones, en imágenes.
Precisamente esas similitudes las he encontrado en todas las historietas que he leído. Ahora bien, ya hablamos un poco acerca del concepto de ambiente, pero ¿qué les parece si recurrimos al diccionario de la lengua española? De esa manera tendremos una idea más clara del concepto. El término ambiente se refiere a lo que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno, y es un conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época. Ah, ya. Eso quiere decir que los ambientes son las locaciones o espacios en los que se desarrollan las narraciones y las historietas. En parte, aunque los ambientes involucran los espacios, también, como lo vimos en la definición, incluye otras características como aspectos sociales o psicológicos que generan sensaciones en el lector. ¿Recuerdas la montaña nevada que imaginaste al inicio de la sesión? Sí, la verdad es que sentí muchísimo frío y miedo, pero en cuanto percibí el resplandor del hada, la verdad es que me tranquilicé. Aunque el lugar, la montaña helada, lo asocias con misterio o terror, los otros aspectos cambiaron el ambiente del lugar. El ambiente es la sensación que genera cada espacio, su efecto psicológico en el personaje o el entorno social en el que se desarrolla la historia. Profesor, al respecto tenemos la pregunta de la alumna Nelisa Estrella. ¿Cómo podemos crear ambientes idóneos para transformar una narración en una historieta? Es interesante la pregunta. Primero trabajaremos el cuento El astronauta perdido del escritor y periodista argentino Oche Califa, para después transformarlo en historieta y analizar los ambientes. Profesor, se escucha bastante interesante el cuento. Ya quiero saber de qué trata. Me da gusto saber sobre tus experiencias con la lectura. ¿Qué les parece si observamos la narración del cuento? Pues vamos a verlo. El astronauta perdido. Ya no me interesa el cielo, decía el viejo astronauta, y agregaba, los planetas, las estrellas, los meteoritos, que parecen cascotazos arrojados por un loco, son más de lo mismo. Ya no me interesa el cielo. Cierto que hasta llegar a esa conclusión habían pasado muchos años. Al principio, después de que debió descender de manera forzosa en ese planeta pequeño y primitivo, intentó arreglar la nave averiada, cosa que le fue imposible. Luego, esperó durante noches y noches que alguna misión pasara por allí, lo viera y lo rescatara. Pero, con el tiempo, esas ilusiones se fueron apagando. Además, la vida con los nativos ocurría sin sobresaltos. En esa sencilla aldea que era todo lo que había allí, lo querían con ternura y hasta lo admiraban. Y él sentía ese auténtico aprecio. Muchos ya no le decían el astronauta, sino el inventor. Es que el viejo navegante espacial les había enseñado a fabricar muchas cosas: bicicletas, juegos de dominó, zapatos y sombreros. Además, sus relatos del espacio y de otras sociedades remotas convocaban a todos, que lo escuchaban con enorme interés. Sabían que alguna vez podrían perderlo, y eso los alegraba por él, pero los ponía un poco tristes por ellos. Lo querían tanto. Por eso habrá sido que los aldeanos sintieron una mezcla de tristeza y alegría al ver la voluminosa y moderna nave que se acercaba y que, según todo indicaba, descendería. Efectivamente, así lo hizo. Al salir sus tripulantes, los nativos se acercaron y comenzaron los primeros diálogos. A los recién llegados les interesó saber si había más seres, además de ellos, y cómo vivían. A los nativos, de dónde provenían y a dónde se dirigían, hasta que uno dijo: con nosotros vive un astronauta que llegó hace años, sin poder hacer funcionar su nave nuevamente, y la señaló, polvorienta y detenida a lo lejos.
Ah, debe ser el astronauta perdido, contestó el jefe de la tripulación. Hace años que lo están buscando. Ese hombre es casi una leyenda. Ahora podríamos regresarlo a su planeta. Entonces, los nativos fueron a llamarlo y gritaron su nombre en los 4 puntos de la aldea. Sin resultado, el viejo astronauta no aparecía. Tal vez se había internado en el bosque en busca de frutos y semillas. Era algo que solía hacer. Pero los minutos pasaban sin que asomara y, tras una media hora, según la medición del tiempo terrícola, de intensa búsqueda, el jefe de la tripulación dijo: «No podemos esperar más», e hizo señas para que los que estaban a su mando subieran. Los nativos se intranquilizaron y algunos salieron en una y desesperada recorrida, pero no hubo caso. La nave rugió, se estremeció en medio del humo que salía de su base y comenzó a elevarse. Desde la escotilla, una mano enguantada lo saludó. Cuando ya se había hundido en el cielo y era apenas un puntito blanco como una miga de pan, el astronauta apareció y preguntó, con una sonrisa inocente de viejo: ¿Se fueron? ¿Se fueron ya? Osh Khalifa, el astronauta perdido y otros microrrelatos. Me gustó bastante el relato, me hizo imaginar varios ambientes que probablemente podría desarrollar en mi historieta. Muy bien, esos ambientes dependen del cómo imaginamos la obra de manera gráfica. Lo primero que podemos hacer es rescatar lo que consideramos más importante de la narración, incluso ir armando un pequeño guión para elaborar la historieta. Les propongo seleccionar lo más importante de su narración, identificando el inicio, nudo, desarrollo, clímax y desenlace, para que sea más claro el ejemplo, pero pueden hacer el número de viñetas que gusten. Profesor, ahora tenemos una pregunta de la alumna Vanessa. ¿Qué consejos nos puede brindar para insertar ambientes de la narración a la historieta? Les recomiendo, si tienen dudas de cómo ambientar su historieta, elaborar una lista de aspectos que ambientan la narración y de cómo podemos agregarlos a una historieta. Para elegir los ambientes del microrrelato, El astronauta perdido, algunos ejemplos podrían ser planeta, nave, época en la que se sitúa la acción, vestimenta, costumbres y edades de los personajes, entre otros. Ahora bien, ¿dónde inicia y concluye nuestro microrrelato? ¿Cuánto tiempo transcurre dentro de la historia contada? Todos estos datos y más debemos de plasmarlos en la historieta de forma gráfica o escrita. Por ejemplo, ¿cuál de estas imágenes elegirían para el fondo de la primera viñeta? Si el inicio será en un mundo raro. Bueno, pues creo que el más adecuado para mi historia podría ser la... Ay, qué difícil. La tercera imagen, la que está en morado. En efecto, es la imagen que podría parecer un mundo raro, pero si desean comenzar su historieta en otro ambiente, recuerden tomar en cuenta por lo que pasa el personaje de la narración. Ahora veamos cómo lo integró su compañera Margarita. Por ejemplo, en la primera viñeta eligió aspectos para ambientar el espacio, en la segunda, el planeta donde aterrizó, en la tercera, la llegada de la otra misión y, al final, la felicidad de los ambientes de ese planeta y del propio astronauta. Con esto observamos que el ambiente no es lo mismo que el espacio. Vaya, profesor, el ambiente es un asunto complicado y esto se puede observar en la historieta que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Leí una ocasión que tiene sus orígenes en el siglo XIX. Así es, en esas historias se reflejan ambientes costumbristas o del interés de ese momento. Entonces eso quiere decir que las historias siempre han correspondido con su época, de ahí que los ambientes sean un referente de ese momento.
No siempre ha sucedido así, pero cuando adaptamos una narración a una historieta, es común que recuperemos ambientes relacionados con un momento histórico determinado o un espacio de ficción en específico. Ah, y como en las novelas o cuentos de ciencia ficción, en donde los ambientes en general crean sensaciones de pequeñez en los personajes de miedo, impacto o terror. Las formas de las viñetas, sus personajes, sus ilustraciones, colores y formas otorgan esos elementos. Creo que eso podría ser un buen recurso que pueden tomar en consideración al crear sus ambientes. Desde otra perspectiva, la idea del ambiente permite atraer la atención de ciertos lectores. Por ejemplo, los ambientes oscuros de misterio, bruma y medias luces, entre otros, son más utilizados en las narraciones policíacas o de terror. Eso es cierto. Recuerden que para seleccionar los ambientes o espacios que usarán, pueden bocetarlos. Es decir, recrear con dibujos, no tan precisos, cada escena y así poder definir su viabilidad en la historieta. Por cierto, los ambientes de la historieta aportan información de la época, la vestimenta, el carácter de los personajes y nos da un contexto general de la historia. Ahora señalaremos cuáles son los ambientes físicos, psicológicos y sociológicos y daremos algunos ejemplos para que ustedes analicen su inclusión en las historietas. En este sentido, la descripción de los ambientes nos apoyará a situar historias en un lugar y épocas determinados. Veamos cuáles son. Ambiente físico puede ser interior o exterior, es decir, dentro o fuera de una edificación, dentro de una cueva y fuera de ella, o en la tierra o en el espacio o en una nave. En general, el ambiente físico puede cambiar o permanecer igual, pero ¿qué podemos decir de estas imágenes? Profesor, por ejemplo, en Robinson Crusoe, novela escrita por Daniel Defoe, el personaje después de un naufragio llega hasta una isla, por lo que la mar, como ambiente exterior, siempre representa lo inhóspito, lo terrible y la imposibilidad de escape. Y el ambiente interior, cuando Robinson ya construyó su hogar en la isla, representa la mayoría de las veces la protección y el cobijo. Eso lo podemos ver en las imágenes. Estoy en lo correcto, ¿no? ¿Podemos ver ahora otro ambiente? Así es. Ahora veamos el ambiente psicológico, que se relaciona con la sensación que crea en los personajes. Ambientes de tristeza, peligro, felicidad, dinamismo o suspenso, entre otros, a lo largo de la historia o de cómo incide la narración en el carácter o ánimo de los personajes como amor, odio, valor, miedo, etc. Claro. Veamos las imágenes. Por ejemplo, a Jonathan Harker, a quien Drácula encierra en su castillo, esta situación lo afecta anímicamente, no solo porque está encerrado en ese lugar tétrico, sino porque aparentemente no saldrá vivo de ahí. Luego vemos al personaje de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y aunque el ambiente es festivo, ella está afectada porque quiere regresar a su mundo. Finalmente, vemos al papá de Bella, quien es sorprendido por la bestia, lo que se convierte en un ambiente de terror y no idílico como al principio lo era. Nos falta un ambiente, ¿no es así? ¿Nos lo explica, profesor? Claro, acabas de describir muy bien los ambientes. Veamos, finalmente, el ambiente sociológico, que es la condición social a la que pertenece el personaje y que afecta sus decisiones, pensamientos o que le orilla a tomar ciertas decisiones. Y también tiene que ver con la ideología, costumbres y modos de vida en la época en la que se desarrolla la narración. ¡Claro! En este caso elegimos dos viñetas de Cuento de Navidad de Charles Dickens. En una vemos a Ebenezer Scrooge maltratar a su empleado Bob Cratchit y en la segunda ser amable con él. El ambiente sociológico indica dos momentos. Bob es un empleado con muchas necesidades y con un jefe abusivo. Así que primero el ambiente es de negligencia contra él. Y luego cuando Scrooge ha aprendido la lección y se porta espléndido y amable con Bob, el ambiente cambia. En el caso de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, el ambiente se torna urgente, tenso,
pues los Bennet tienen muchas hijas por casar y la madre de estas quiere que se desposen con los mejores prospectos. Ahora bien, al transformar las descripciones de lugares y ambientes en una historia, es necesario representarlas mediante imágenes y secuencias. De aquí la importancia de seleccionar las más representativas, pues gracias a estas situaciones podemos leer claramente la historia, tomando como referencia la época en la cual se sitúa o contextualiza. Volvamos al cuento del astronauta perdido y esta versión realizada por su compañera Karin. ¿Qué ambientes podemos apreciar en tal relato? ¿Cuáles plasmarían en su historieta? Veamos la siguiente imagen. Como ya escuchamos, la narración es más fácil deducir o imaginar los ambientes, ya que es el narrador quien se encarga de reflejar el ambiente que no es hostil, sino todo el tiempo amable e incluso divertido. Well, profesor, me pareció como si la viñeta nos hablara y nos dijera en dónde está contextualizada la historia. Así es, ahora vayamos a nuestro reto. Les pido que observen detenidamente estas dos viñetas de Alicia en el País de las Maravillas para poder responder lo que se nos pide. Aunque esta imagen esté en blanco y negro, me gustaría que sensibilicen su vista y descifren los tres ambientes que vimos. ¿Pueden observar los elementos que componen el ambiente de la imagen? Como observan, en la primera viñeta, los hombres naipe están pintando las rosas de color y se ven, en verdad, muy preocupados. Y en la segunda, los vemos contra el suelo, ante la mirada molesta de la reina de corazones, quien los observa muy enojada. Además, si han leído la novela o visto alguna película basada en ella, ya saben que como alguien sembró rosales con rosas blancas, ellos corren el riesgo de ser castigados, pues a la reina le gustan las rosas rojas, por lo cual se dan a la tarea de pintarlas, pero con tan mala suerte que no logran pintarlas todas y son descubiertos. ¿Notaron todo lo que comunican las viñetas? Bueno, nos ayuda a saber más sobre los ambientes que se retoman de Alicia en el País de las Maravillas. Profesor, bueno, para ser franco, nunca había analizado la importancia del ambiente en las historietas. Los reto a que contesten a partir de las imágenes anteriores. ¿A qué tipo de ambiente se refieren? Las oraciones. Del lado derecho tenemos en el inciso A el ambiente físico, en el inciso B el psicológico y en el C el sociológico. Veamos las oraciones. Leamos las respuestas. La situación indica que los hombres naipe están afectados y que buscan corregir su error. Son empleados que han cometido un error y que tratan de enmendarlo. Se intuye que es un jardín y es en el exterior. ¿Lograron identificar las respuestas? Veámoslas. El ambiente físico, es decir, el inciso A, corresponde a la oración. Se intuye que es un jardín y es en el exterior. El ambiente psicológico, en este caso el inciso B, es la oración. La situación indica que los hombres naipe están afectados y que buscan corregir su error. Y, finalmente, el ambiente sociológico, es decir, el inciso C, es la oración. Son empleados que han cometido un error y tratan de enmendarlo. ¿Ven? ¿Lo lograron? Y si alguna no fue correcta, bueno, pueden intentarlo con otras historietas basadas en narraciones. Estamos a punto de cerrar la sesión. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue transformar narraciones en historietas y el propósito fue analizar ambientes para evaluar su inclusión en historietas. Con estos conocimientos ya pueden buscar las narraciones que les gusten y observar los ambientes que más se acomoden para darle sentido a sus historietas. Pueden buscar las narraciones o extractos que vienen en su libro de texto de Lengua Materna 2 o bien buscar en internet. Me parece buena idea. Les invito a que en sus cuadernos elaboren una historieta corta basada en un cuento, un fragmento de una novela, un mito, una leyenda u otra narración de su interés. Al hacerlo, pongan atención en cómo representan los distintos ambientes en el diseño de los espacios,
los gestos de los personajes, las perspectivas o las transiciones. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2 en la que hemos compartido sobre ambientes interesantes de una historieta. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!